Must be in a dream, huh? Hello, hello. But we only had one night to get this right. Seguramente los mayores de 50 años la recuerden y los menores hayan oído hablar de ella. Sucedió el 7 de marzo de 1985, el estreno mundial de la icónica canción We Are the World. One, two. We are the world. We are the children. Tenía un fin humanitario y recaudó decenas de millones de dólares para mitigar el hambre en África. I received this call from Herb Elefante, and he wants to do some kind of a song for famine relief in Africa. Basically what he said was, I need you. Se cumplen 39 años de esta exitosa canción que a través de los años se ha convertido en un himno. El aniversario además coincide con el lanzamiento en Netflix del documental We Are the World, la gran noche del pop. Un documental histórico que cuenta lo que muchos recuerdan como una de las más memorables y legendarias jornadas de grabación de la historia de la música. 44 voces y 10 músicos, los artistas más exitosos de la década de los 80, reunidos en un solo lugar por una causa común. He said yes without knowing who was going to be on it. Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bette Midler, Billy Joel, Steve Perry, Willie Nelson. I think we have Tina, Sheila E. Diana Ross. everybody was there. We Are the World se convirtió en uno de los 10 sencillos más vendidos de todos los tiempos. Estamos hablando de megaestrellas como Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Ray Charles, entre otros. Junto a todos ellos estaba Humberto Gatica, productor chileno e ingeniero de grabación y sonido, arreglista y productor discográfico, quien fue el ingeniero a cargo de toda esta grabación de aquella sesión histórica, el hombre detrás del vidrio y al frente de la consola de grabación. Gatica ha ganado 17 premios Grammys y muchas más nominaciones. Ha trabajado, entre otros, con leyendas musicales como Celine Dion, Barbra Streisand, Michael Jackson, Lionel Richie, Michael Bublé, Chicago, Tina Turner, Andrea Bocelli, Paul Anka. Entre los latinos figura Julio Iglesias, Luis Miguel, Antonio Carlos Jobim y Elis Regina, para mencionar algunos. Humberto nos acompaña en ¿Qué pasó con lo que pasó?, en una entrevista que me llena de alegría, de orgullo latino y de agradecimiento, porque Humberto es literalmente otra mega estrella de la música. Bienvenido, Humberto, a ¿Qué pasó con lo que pasó? Qué alegría, de verdad, qué honor tenerte aquí en el programa ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenido, un gusto enorme. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir algunas de mis historias en referencia a este gran documental que se realizó de We Are the World. Y qué historia, Humberto, qué historia. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde te encontró la llamada de quién para decirte que querían que fueses el ingeniero líder de esa grabación? Me encontraba yo en los estudios de Lionshare Studio, que en ese entonces eran los estudios de un gran artista que se llama Kenny Rogers. Y estaba haciendo yo algo con Quincy Jones. Cuando él llega al estudio, él me habla de este proyecto. Y las palabras fueron muy simples. Me dice, Hum, porque ese fue el sobrenombre que él me dio, Hum. De Humberto, me dice, Hum, tenemos que hacer un disco que es muy especial. Es un disco que va a ayudar a colectar fondos para salvar vidas en Etiopía. Y yo quiero que seas tú la persona encargada, que tú seas el personaje que se va a preocupar de todo lo que es técnico, desde el momento que se graba la primera nota hasta cuando se mezcla o cuando ya se termina el proyecto. Yo feliz, yo encantado, todo lo que sea
a nivel humanitario siempre he sido una persona que me he puesto, ¿no? Porque le doy gracias a la vida de que estoy acá en un país a donde se me presentaron grandes oportunidades y supe aprovecharlas. Bueno, ya vamos a hablar de esas grandes oportunidades. Y me imagino que te contó, le preguntaste la magnitud del proyecto, 44 voces de megaestrellas. ¿Sabías el desafío que eso representaba? Fíjate que en ese entonces el desafío no estaba tan latente. El desafío era de que vamos a grabar, vamos a producir un tema y que los compositores de ese tema pues serían Lionel Richie, Michael Jackson y obviamente Stevie Wonder. Pero nunca tuve la película clarísima hasta que luego se desarrollaron muchas reuniones y se empezaron a hacer las invitaciones, empezaron a confirmar la gente que iba a participar y los que no aceptaron la invitación, que fueron personajes grandes, fueron algunos que luego después se arrepintieron de una forma muy diplomática. Madonna y Prince no estaban ahí y tenían que Madonna era estar, una ¿no? persona invitada, Barbra Streisand era una persona invitada y obviamente Prince a través de Sheila East se esperaba que él asistiera, pero eso se veía un poquito extraño porque es raro en el sentido de que Prince era un personaje muy shy, ¿no? Muy vergonzoso, muy tímido es la palabra correcta. Y así se empezó a desarrollar eso, ¿no? Nos empezamos a juntar a la primera sesión para hacer lo que nosotros le llamamos un demo, una maqueta en la cual la canción ya está estructurada y luego es asunto de insertar lo que sería la letra, ¿no? En base a una melodía que estaba muy latente, que fue la melodía que básicamente se generó de Michael Jackson. Cuando escuchaste la melodía y la letra, ¿cuál fue tu sensación? La melodía primeramente dicta el futuro, el camino de una canción. O sea, melodía first, melodía segunda y melodía tercera. La melodía era tan memorable y tan perfecta para ese tipo de temas que se necesitaba, un himno, ¿no? Que luego, con las palabras y la ayuda de Lionel Richie, pues se consolidó. Pero la melodía era una cosa impresionante y eso fue algo que Michael dice que él se despertó una mañana y lo primero que hizo es darle gracias a Dios por haberle proporcionado una melodía tan simple pero tan memorable y tan poderosa. Y se empezó a construir ahora lo que sería la letra y hicimos unos demos donde cantaba Lionel y cantaba Michael Jackson diferentes partes y ahí se empezó luego a diseñar quién serían los intérpretes, los vocalistas de la canción. Obviamente en los refranes, en los estribillos, We are the world, we are the people. Y eso ese fue el grupo, ahí a donde participaron gente que fueron cantantes, otros fueron actores, otros fueron invitados particularmente por otros personajes, pero se creó y se hizo, lo que se hizo fue grabar el chorus, que le llamamos, ¿no? La parte más gruesa de la canción, la que te impulsa y te lleva a sentir la melodía y el impacto del tema, ¿no? Que es el refrán. Cuando Michael Jackson y Lionel Richie graban, digamos, la melodía y la letra, el documental muestra que le mandaron cassettes a todos los cantantes, a los artistas, tenían muy poco tiempo para que supieran de qué se trataba y se los enviaron con una carta donde habían escrito en la carta el lugar donde se grabaría, pero al enviar la carta tacharon el lugar para mantener eso en secreto. Mi pregunta para ti, Humberto, es ¿cómo se logró que 44 megaestrellas, no todos eran megaestrellas, pero la mayoría, se reunieron en un solo lugar en secreto? ¿Cómo se logró ese grupo? Yo pienso que eso fue fue una magia, una cosa muy
lo más interesante era o sea, que hoy en día no existían los iPhone ni nada de tipo de esas cosas, ¿no? Entonces se pudo concretar el secreto, el silencio de no divulgar lo que iba a acontecer esa noche en los estudios de A&M. La idea de mandarle a los personajes que iban a ser solistas el tema y indicarles a través de la letra de la canción su participación, dónde exactamente ellos entraban, quién salía, quién armonizaba y quién continuaba. Eso se hizo porque el tiempo era muy limitado. El tiempo que teníamos nosotros era muy limitado. Y acontecieron momentos donde pensábamos que podíamos perder el tren y se sobrepasaron en base a personajes como Quincy Jones, que en una forma muy diplomática, muy sabia, supo manejar ese tipo. Porque Quincy se pasó todo el tiempo se pasó él en el estudio. Yo estaba en la cabina. Mi función era confirmar que ciertos pasajes musicales estaban grabados y habían salido a la perfección. Entonces él se dejaba llevar por mis decisiones y por mis comentarios. Por eso que constantemente ahí siempre está mirando él hacia atrás y haciendo indicaciones de que let's go, vamos, y eran señas que nos hacíamos. Y luego pues era mucho lo que había que hacer. O sea, eran los coros. Y todo en una noche, todo se hizo, excepto la parte de Michael y Lionel, todo se hizo en una noche, después de una entrega de premios. Recuérdame eso. Sí, eso se hizo el día de los American Music Awards. Recuerda que los American Music Awards, como los Grammys y todo otro tipo de eventos de esa magnitud, son 3 horas que el personaje se tiene que bancar en esos lugares. Están cansados, tienen hambre, lo que sea. Y luego de ahí se tuvieron que lanzar directamente a los estudios de la A&M, los estudios de AM, ¿no? Y del teatro al estudio de grabación. Claro, directamente se fueron al estudio de grabación. Y lo más extraordinario fue de que nadie, como tú lo mencionabas, nadie se enteró de lo que acontecía, porque imagínate que si hubiese enterado al público, hubiesen saturado las entradas del estudio y personajes no hubiesen podido entrar. Hubiese sido unos delays muy grandes para poder rescatar a esos artistas, para poder que entraran. O sea, la gente entraba sin ningún problema. Nadie se dio, como decimos, nadie cachó lo que estaba aconteciendo ahí en esos parking lots, en esos estacionamientos. Y bueno, al final todo el mundo entró. Quincy me pide a mí un papel y en el papel escribimos deja tu ego en la puerta. Eso fue una frase muy, muy, muy inteligente, muy sabia. Para personajes como esos grandes artistas, no se le podía decir más. Y ahora, Humberto. Se captó eso muy bien, se captó bien y lo llevaron bien. Independientemente siempre el ego existe en que una persona quería probablemente interpretar tan bien como el previo o el que viene, ¿me entiendes? Pero al final la hermandad ganó y todo se movía a un paso relativamente positivo. Había cansancio, no se creía lo que estaba pasando. Esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta para ti. Cuando tú viste entrar a todas estas estrellas, ya habías grabado con Lionel Richie y con Michael Jackson, a quien conocías. Ahora vamos a hablar de eso, pero cuando tú viste la magnitud del proyecto, ¿estabas nervioso? ¿Cómo te habías preparado para esa jornada? ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, la única preparación que yo tuve totalmente control fue estar preparado técnicamente, como el piloto que sabe que ese avión va a despegar, que está todo en orden y es cosa de manipular
operarlo y salir. Era tanta la información artística que existía en esa pieza, tantos personajes. Para mí, claro, me sorprendió ver en un momento a Ray Charles sentado al piano con Stevie Wonder y con Billy Joel tocando un tema y riéndose. Y yo decía, pero esto es imposible de creerlo, al no estar acá. O sea, si tú lo cuentas, nadie te lo cree. En otra esquina, Michael Jackson conversando con otros artistas, Tina Turner y Diana Ross, Cyndi Lauper, conversaban por aquí y por allá, Diane Warren. Todo el mundo habían pequeños grupos. Pero cuando tú mirabas desde la cabina hacia el estudio y tú sacabas una fotografía y decías, esto no me lo puedo imaginar. O sea, esto es algo que no tiene precedente. En mi mente, esto nunca más va a acontecer esto. Es un momento, a moment in time and a moment in your life. Es un momento en tu vida que dudo que esa cantidad de talento pueda en otra oportunidad ser duplicado. Imposible. Claro. Ahora, yo me pregunto, cuando grabaste la base con Michael Jackson y con Lionel Richie, ¿ya los conocías? ¿Ellos ya te conocían? ¿Ya habías grabado con Michael seguro? Porque participaste, fuiste el ingeniero de Bad y también de Thriller en algunos de los temas. Así que, ¿cómo recuerdas esa sesión de ellos dos solos? En fin, grabando la letra. Tengo entendido que Michael no tocaba instrumentos, no sabía música y todo lo tarareaba, lo tenía en su mente. ¿Cómo lo recuerdas? Había nerviosismo. ¿Por qué? Nerviosismo de poder expresar y poder hacer algo de una calidad a un nivel grandísimo. ¿Qué te puedo decir yo? Que para mí, que las voces sonaran todas maravillosamente bien, que el sentido del rítmico tuviera una definición y todos esos detalles que la gente no tiene idea, que pasan por la mente de un ingeniero. En ese tiempo yo funcionaba 100% como ingeniero y para mí era un honor trabajar al lado de Quincy Jones, que era un personaje, y Michael, que eran personajes que eran extremadamente exigentes. Ellos siempre se conformaban con lo mejor de lo mejor, o sea, the best of the best. Y así se empezó a construir y al mismo tiempo se construía una confianza en mí. Me sentía yo más cómodo porque lo que estaban escuchando ellos lo aprobaban con mucho cariño y con mucho profesionalismo. Entonces eso a mí me inyectaba para continuar y para poder sentirme de que las cosas iban a salir bien y estaba yo en control. Claro, fueron dos etapas diferentes. La etapa de grabar lo que es la base rítmica, la cual luego hicimos unas voces, que fueron las voces que fueron introducidas a los participantes para que tuvieran una idea de dónde y cómo iban a ellos participar en este proyecto y cuántos. Porque tampoco se hizo de una manera donde había tanta gente participando en lo que eran las voces, los lead vocals, que luego se convierte en un casino, o sea, se pierde el hilo. Eso había que enhebrarlo de una forma maravillosa para que la letra saliera, para que la canción tuviera ese sentido como que salió de una sola voz, unidas, y exactamente lo que pasó. Era muy importante escoger la manera en que los distintos artistas se repartirían las estrofas de la canción. El productor Quincy Jones sumó al proyecto al reconocido profesor de voz Tom Baylor para que estableciera cuál sería el orden de entrada de los cantantes. Lionel Richie abre, Here Come the Time, y luego venía Paul Simon, y luego venía Kenny Rogers, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, luego pasaba a Diane Warwick, y así se iba. Entonces hicimos 5 tomas que se hicieron, que fue idea mía con Quincy de crear un horseshoe, una herradura, y que todo el mundo cantara, todo el mundo al mismo tiempo, o sea, en el mismo lugar. No se hizo para que cantara un artista, pasara al estudio, cantara, termináramos con él, next, no. Todos enfrente de todos,
Y eso creó también una energía muy, muy especial. Te puso en un lugar donde tenías que deliver, tenías cuatro sílabas, tenías una frase en la cual tenías que manifestarte como gran intérprete, como un Steve Perry, como un Kenny Logan, como un Huey Lewis, que él era parte de los coros. Él se suponía que no iba a cantar un lead vocal. El lead vocal ese era para Prince. Prince no llegó. Prince no llegó y Huey Lewis tomó ese lugar y creo que hizo un trabajo excepcional. O sea, Lo hizo maravillosamente bien. From that moment on, I was nervous out of my brain. Cyndi Lauper, cuando se mete ahí entre medio, nadie le preguntó que ella hiciera un riff. Wow, 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 que hizo, ¿no? Wow, wow, boom, y dispara la frase. Todo eso fue hecho muy, 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 muy bien planeado. Y ese fue el éxito, esa fue la llave del éxito. Y que Michael vino también temprano a cantar la partitura. El primer estribillo es interpretado por Michael Jackson. Entonces no se grabó, se diseñó un performance y luego ese performance lo cuadruplicamos. Es más, lo hicimos 6 veces para que tuviera un sonido que tuviera penetración. Acuérdate, cuando uno hace estas cosas y cuando uno graba estos personajes, o cualquier disco que tú grabar, en esos tiempos grabar era un arte. Hacer un disco era un arte en todos los sentidos de la palabra. Grabar una voz, grabar una percusión, grabar una orquesta, grabar una guitarra, todo uno lo hacía meticulosamente, siempre en ruta a una construcción. Es como empezar un edificio de nada, hasta por tu mente vas pensando hasta cómo lo vas a moderar, cómo lo vas a decorar. Todo eso uno se lo está imaginando a una velocidad rapidísima. Y esa es la mente como funciona Humberto Gatica. Funciona en colores, funciona en soy apasionado, soy dramático, soy exigente conmigo mismo, no me conformo con bueno, me conformo con greatness. Eso me motiva. Siempre buscando esa forma, ¿no? Entonces, por eso te escogieron, por ser el mejor. Estoy agradecido porque había personajes calificados, ¿no? Me pienso que Humberto Gatica era... Pero Quincy era una persona que trabajaba con personajes en el cual él se entendía, había carisma. Él es un pez como yo. Él es un 14 de marzo, yo soy un 18 de marzo. Y siempre nos llamábamos hermanitos. Hermano, siempre nos saludábamos, siempre nos abrazábamos con Quincy. Era un abrazo y era un beso en la mejilla. Esa era la relación. Y bajo ni un punto de vista, esa relación fue sacrificada profesionalmente. O sea, el amigo, mi hermano lo quiero, pero cuando hay que ponerse las pilas y hay que llegar a deliver. Tienes que dar lo que él se imagina. Él no te lo tiene que pedir. Él sabe que tú sabes que él busca lo mejor. Y así fue. Y así se empezó a construir este tema. El documental muestra que Lionel Richie fue casi que con Quincy Jones, ¿no? El que llevaba la batuta de todo el grupo, ¿no? El encargado de calmar los ánimos, de mediar entre algunas leves disputas o desacuerdos, en fin. ¿Cómo viste el trabajo de Lionel Richie? Especialmente porque esa noche él venía de ser el presentador de los American Music Awards y tenía, como el resto, que llegar, ¿no? al estudio de grabación y, bueno, sortear cualquier desaveniencia que se presentara allí. ¿Cómo viste su papel? El papel de Lionel Richie fue un papel excepcional. Lionel Richie ya venía con muchas millas. Ya venía súper atareado porque previo a los American, todos los ensayos que tuvo que hacer él. Recuerda que todos esos shows, cuando tú eres el host, tienes que ensayar previo a que salga al aire. O sea, Lionel ya venía con muchas millas ya recorridas. Pero la personalidad de Lionel Richie, que lo considero un amigo, un artista que le tengo un respeto impresionante, que es un talento excepcional. Lionel Richie tiene una personalidad que es maravillosa, carismática.
es una persona que supo asumir y apagar muchos incendios que se presentaban en momentos, siempre en línea con Quincy. Él nunca perdió su postura. El godfather de ese momento era Quincy. Su mejor aliado se llamaba Lionel Richie. Y el mejor aliado de Lionel Richie y Quincy Jones coincidió que era Humberto Gatica. Éramos los tres porque uno colectaba toda la información y le decía al otro, we are good, we move on. Porque yo no podría decir, move on, movámonos, vamos a la próxima, sin yo saber que 100% de eso ya estaba, lo teníamos ya en el banco, ganando intereses. ¿Me entiendes? Es una frase muy era muy Michael Jackson esa frase. Muchas veces cuando entraba al estudio a escuchar algo, él te pedía, please, don't change it. Put him in the bank. Put him in the bank. Save it. Él quería siempre guardar todo porque a veces la magia existía, pero la gente trata de reinventar la rueda y en vez de seguir para arriba va bajando. Así que fue eso. Pero Laino fue una persona maravillosa. Laino tuvo la paciencia, la energía, la ética de poder... sin él, creo que esa grabación hubiese tenido problemas. Bueno, ¿y qué pequeños problemas tuvieron que sortear entre los artistas, problemas técnicos? ¿Cómo recuerdas? ¿Cuáles fueron esos, digamos, esos obstáculos a lo largo de la noche? Hubieron problemas de índole, por ejemplo, nuestro queridísimo gran artista Al Jarreau, que en paz descanse, primero quiso entrar a la cabina, quiso entrar a donde estaba la consola, donde estábamos nosotros, y hay puertas que son sliding door, corredizas, pero a él se le olvidó apretar el botón, entonces él pensó que la puerta estaba abierta, entonces ¡ping! Se pega un golpe y parecía decirte cuando la cara la pones contra el vidrio así, y todo el mundo, nosotros, oh my God, so sorry, pero al mismo tiempo todo el mundo riéndose porque fue divertido. Pero aparentemente no le pasó nada, él siguió ahí con su rollo. Luego, el mismo personaje le toca interpretar su línea, y esa línea no la pudo interpretar porque se le olvidaba la letra, se le olvidaba el sentido rítmico, se le olvidaba el fraseo, se le olvidaba. Y eso creo que fue a causa de... Ahí cuando yo digo, se le pasó la mano un poquito en el departamento del alcohol, ¿no? Estaba un poquito el pasado. Entonces, se tomó unas copas de más. Se tomó unas copas de más, yo creo que se tomó unas botellas de más. Y luego el incidente en el cual cada vez que Cyndi Lauper se aproximaba al micro a cantar, había un armónico raro que sonaba como que una frecuencia que de dónde salía y quién era. Hasta que eventualmente me doy cuenta que son todos sus brazaletes, todas sus joyas y unos aros que tenía ella extremadamente grandes, que al inclinarse al micro, pues todo se movían, ¿no? Se movían. Eso lo muestra el documental, correcto. Eran chimes los que tenía colgados. Claro. Y eso también fue bueno, fíjate, porque ella se da cuenta y ella primero dice, yo creo que hay algo malo en el micrófono. Entonces, yo, en una forma muy espontánea y muy inocente, le digo, no, yo pienso que el micrófono es bello. I said, the mic is beautiful. Y ella dice, the mic is beautiful. Y ahí es donde se da cuenta, yo le digo, creo que son tus brazaletes. Y ahí se da cuenta ella y se los remueve. Y todo el mundo tomó un break, que todo el mundo se reía. Y coincidía que en ese momento, en ese micrófono estaba Huey Lewis, Kim Carnes, Cyndi Lauper. Entonces había una parte en donde existía una melodía que fue incluida en ese preciso momento. No era parte de la programación que se hizo previa a las voces. Y al final, pues, entre todos ellos diseñaron la nota correcta y se hizo una armonía muy bonita. Y Huey Lewis, la verdad es que hizo una voz maravillosa. Tremendo vozarrón. Tremendo vozarrón. Cyndi Lauper también.
le quedaba un poquito grande, le quedaba un poquito alta. Claro, claro, Pero pero bueno, al además final salió maravilloso, el tipo con una personalidad chévere. hablabas de los egos, ¿no? De este letrero que habían escrito y para que lo vieran todos, por favor, deje su ego afuera. Pero estamos hablando de estrellas, ¿no? Que ganan millones y millones de dólares, que tienen millones y millones de fans alrededor del mundo, que tienen todas estas ventajas porque la gente simplemente los venera. Igual yo me imagino que cuando llegan allí, no falta uno que diga por qué yo canto menos que el otro, por qué a mí me dejan de tercero y no de primero, por qué yo en la fila aparezco atrás y no adelante, en fin. ¿Cómo se manejó eso? Todos obedecían a Quincy Jones, en fin, ¿cómo se mantuvo el orden para que las cosas fluyeran como efectivamente fluyeron? Ese orden ya venía predestinado. Ese orden ellos sabían exactamente de que Kenny Logan cantaba una línea después de un Bruce Springsteen, que tiene una voz, que tiene un rasp y una potencia, ¿no? Y el tipo, como lo dice en el documental, el tipo dijo, a ver, voy a tratar yo de cantar tan fuerte y con tanta intensidad como lo hizo él cuando dice "We are the world", you know, y saca un bozarrón que decimos nosotros, pero tremendo. We are the world. We are the children. El tipo optó por algo más suave, algo más en base también a la letra que le dictaba que pudiera hacer eso. Luego después de él venía un Steve Perry. La verdad es que la magia, y una vez más lo repito, viene del personaje Tom Baylor, que era un vocal arranger que Quincy le quiere mucho. Y se hicieron muy buenos amigos, y Quincy no hacía nada relacionado con voces a donde Tom Baylor estuviera involucrado. Y ahí fue donde se generó, porque los colores todos tenían sentido, fíjate. Imagínate Y además después de había contrastes, ¿no? Una voz muy Diane- fuerte con una Diane más Warwick. dulce, ¿no? Diane Warwick canta su línea y después viene ¿cómo se llama? Willie Nelson, ¿no era? Country singer, you know, Willie Nelson. Willie Nelson. O sea, Diane Warren sale con su fraseo tan maravilloso, y después viene Willie Nelson y tenía un contraste tan correcto. Había otro artista que habían invitado, pero él no pudo asistir, que fue Julio Iglesias, porque tenía sentido de que este señor, Willie Nelson y Julio Iglesias, estuvieran unificados, ya que en ese tiempo tuvieron un gran éxito en la radio y fue un éxito, creo que fue top 5 en el Billboard 100. I dedicate this song to all the girls I've loved before. Y la idea, Patricia, era de tener todas estas grandes voces que eran artistas vigentes y exitosos para poder, al fondo, era colectar lo que más se pudiera para ayudar a los damnificados, a los niños que estaban pasándola humanamente horrible. ¿Me entiendes? Y vaya que lo lograron, porque en la logró, época no solamente fue un récord de ventas, también de recaudación. Creo que en aquella época eran como 80 millones de dólares, que hoy en día, hicimos la cuenta, serían más de 200 millones de dólares. Es Sí. muchísimo dinero. ¿Qué artista disfrutaste más? Digamos, ¿qué podría diferenciar un artista del otro? ¿Cuál era el que tenía mejor voz? Creo que ya me lo dijiste. Pero, ¿cómo podrías identificar esos momentos que quedaron en tu memoria, aparte de estas anécdotas? Esas voces, ¿quién estaba nervioso? Empezaron a pedir autógrafos entre ellos mismos. Eran todos reconocidísimos, exitosísimos, y entre ellos mismos empezaron a pedirse autógrafos porque sabían que estaban protagonizando un momento único, irrepetible. ¿Cómo recuerdas tú esos momentos que quedaron en tu corazón? Cuando se hizo el comienzo de la primera pasada, a donde comienza Lionel Richie, luego armoniza Stevie, y luego es Paul Simon, y luego es Kenny.
Kenny se veía un poco, imagínate, a los personajes que tenía enfrente de él, Kenny se veía un poquito incómodo. Y había una armonía, esa armonía nunca estuvo clara. Entonces ahí tuvimos la primera parada. La primera parada, the first. Entonces, otro personaje que lo vi incómodo y que se veía que hizo un gran esfuerzo, teniendo los recursos vocales, fue Daryl Hall. Daryl Hall se veía un poco incómodo, pero salió al ataque y mató su línea. Su línea la hizo espectacular. Y se veía en su cara que él quería hacerlo tan bien como Steve Perry. Steve Perry lo hizo con una confianza y relajado. El otro también que se veía un poquito incómodo fue Kenny Logan, pero lo hizo súper. Y el que estaba más incómodo de todo porque no estaba seguro y no fue un personaje que se le pidió que fuera parte de los solistas, fue Huey Lewis. Kim Carnes se veía un poquito incómoda también, y yo pienso que de todas las voces, con todo el respeto que tengo por ella era una voz, una de las más débiles, yo pienso. Pero salió a enfrentar y lo hizo muy bien. Porque tenía un tono muy interesante, ese tono ronquizo, y eso le daba mucha característica, ¿no? Michael estaba relajado cuando cantó El Puente, que le llamamos Bridge. Pero Michael tiene recursos para compartir con todos ellos. Pero él estaba lo vi muy reservado. Se vio reservado, calladito, conversó. Porque uno está constantemente monitoreando a todo el mundo, ¿ve? A través del vidrio, a través del espejo, como se le quiera llamar. Y Diana Ross se sentía muy cómoda, Tina Turner se veía graciosa, Diane Warren venía cansadita y venía muy concentrada. El personaje que más la sufrió fue Bob Dylan. Bob Dylan es un tipo excepcional, tiene su sonido, tiene un tono, tiene un concepto musical muy, muy de él, que lo ha hecho tan grande. No es un tipo que tiene una voz extraordinaria, pero tiene una carisma excepcional. Y a él le costaba frasear ese tipo de temas, ¿no? Porque eso estaba lejos de su género. Y la magia de un Stevie Wonder, que le imitó como él, Stevie Wonder, pensaba que Bob Dylan podría cantar esa canción. Y así se la aprendió y le enseñó. En el documental, sí, Bob Dylan le pide a Stevie Wonder que por favor la cante él en su voz, Sí, imitándolo. Claro, porque cuando se puso detrás del micro estaba completamente perdido. He was lost and it was done in a very uncomfortable moment. Y ahí cuando le dice, Stevie, can you sing this for me? y después salió el tipo y lo hizo, porque también es un gran profesional. Y Stevie estaba muy feliz, Stevie aplaudía, detrás no aplaudía. Stevie es como un niño. Stevie es una persona muy linda, maravillosa, un genio. Pero hay una parte de él que es muy sana, porque él en un momento se paró, como lo dice yo, eso lo vi clarísimo, es cuando están en el piano esos tres personajes, ¿no? Wonder, Charles and Joe, Billy Joe, y Ray Charles says, man, I gotta go pee, man, I gotta go pee. And Stevie says, I know where the bathroom is, I take you there. Y lo agarra de la mano y caminan por la pieza, y ahí verdaderamente tuviste The Blind Leading the Blind, y todo el mundo pues riéndose. Yo pienso que llegó hasta cierto punto y tuvo que parar porque de ahí ya no sabía cuándo estaba la salida, ¿no? Pero Alguien tenían que guiarlos a los dos. después los guiaron los dos y volvieron y todo el mundo riéndose y todo el mundo echando bromas. Recuerdo también que en el documental hubo un pequeño incidente con Stevie Wonder porque quería
agregarle una letra en suajili, en otro idioma, y muchos se rehusaron a hacerlo. Al final no se pudo salir con la suya. ¿Cómo solventaron ese inconveniente? Stevie Wonder, ya sabemos que él era uno de los compositores asignados que nunca llegó a ni una sesión para componer. He never showed up to a writing session. Pues Steve es una persona muy especial. Es un genio que vive en una galaxia muy wonder, muy especial. Y esa noche él pensaba que esa noche era una noche para escribir el tema. Y llegó un poquito tarde. Su asistente lo trajo con esa idea y con la idea de que después de eso podían ir a comer. Entonces él venía muy contento. Y al final, cuando se dio cuenta, le dijeron, no, esta noche grabamos. Y esta es la canción. Él ya conocía la canción. Le la habían mandado, pero él pensaba que todavía estaban trabajando en la canción. Y ahí es donde él, pues, se le ocurrió esta gran idea de cantar en Swahili. Bueno, Swahili no es una lengua que se practicaba en Etiopía. O sea, pero fue la carisma y el tacto de un Quincy Jones que pudo dejar que el tipo se expresara sabiendo que no tenía futuro. Y todo el mundo a veces miraba y los que estaban cansados pues se expresaban como diciendo, aquí vamos a perder el tren, aquí se nos complica la situación. Y Quincy, de una forma muy sutil y muy diplomática, como lo acabo de decir, lo lleva por el lado y le explica. Y el problema se soluciona. Desde el momento en que llegaron del teatro hasta que se fueron, ¿cuántas horas pasaron? Porque esto, tengo entendido, fue durante toda una madrugada. Claro, era en el documental tú vas viendo la hora, ¿no? Vas viendo la hora, ¿no? 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana. Yo creo que la última nota que se grabó, eso concluyó, eso fue hasta como a las 6, casi 7 de la mañana. Acuérdate, ellos llegaron ahí a las 10, porque acuérdate que esos eventos de la costa oeste son más tempranos. Sí. Empiezan a las 5 de la tarde, que son las 8 de la noche en the East Coast. Y claro, los personajes terminan todos a las 8. Y de ahí se vinieron todos. Entonces, en llegar, en entrar, en conversar, en introducirse, en abrazarse, se comenzó a grabar a las 9 de la noche, 10 de la noche. Hubo otro evento, fíjate, que fue muy significativo y fue bastante heavy, que puso a todo el mundo en la órbita. Trajeron a un residente de Etiopía, en la cual ella habla en su lengua, en su dialecto, y es traducido, y todo el mundo llorando. O sea, cuando él habla de malaria, de niños que nacen y no hay nada para comer. O sea, nacen para morirse. Entonces todo el mundo... Y como que eso puso todo, es la razón por la cual estamos acá. Es la única razón. No es ni por nosotros, es por ellos. Y eso tuvo una dinámica bastante fuerte y afectó las ganas de hacer las cosas lo mejor posible y la forma más profesional. Afectó a todos. Fue fuerte eso. ¿Cuántas horas duró? Eso duró, para nosotros con Quincy, para mí duró como 26 horas seguidas, sin descanso. Yo pienso que ni siquiera comí nada. O sea, a una mascada por aquí saqué y agua y es que la adrenalina era tan intensa que tú querías estar como ahead of everything. Ok, ahora vamos a hacer esto. Y cuando hagamos esto, yo tenía asistente. Vamos a poner estos micrófonos en este ángulo, vamos a hacer esto, van a ser procesados de esta manera, van a ser 6 micrófonos. Enfrente, si has visto enfrente del micrófono yo creé un pop filter, un filtro en el cual la palabra es obstaculizar. Obstaculiza los vientos que pueden entrar al micro. Y un viento que entra al micro le puede cambiar el formato a la frecuencia.
y suena feo. Entonces, luego tienes que limpiar eso. Al limpiar eso, afectas el tono de la voz. O sea, todo tiene un precio. Entonces yo, desesperadamente, porque generalmente, técnicamente te dan unos pop filters que le pones al micrófono, pero esos son demasiado gruesos y absorben demasiada alta frecuencia que destruye un poquito la fidelidad. Los micrófonos que usé eran extraordinarios, los micrófonos C12 AKG antiguos que me fascinaban. Entonces yo, con los asistentes, mandé a comprar a un muchacho que comprara pantyhoses. Medias veladas, medias de nylon. Consígueme no las muy gruesas ni las muy delgadas, dije yo. Go mid-size. Cuando vas ahí las compras, no compres de colores, que sean todas café, y las estiramos. Nos las trajo al estudio y en tazas de café grande, los conseguimos a coat hangers, a colgadores de metal. Y eso los usamos para crear la redondela y luego estirar los pantyhose. Cortábamos un pedazo más o menos cuadrado, lo cortábamos, alguien lo estaba estirando mientras otra persona lo estaba cosiendo. Y los ves, a veces la costura era un poquito primitiva, pero bueno, el trabajo fue de que no existió ni un pop, que para nosotros eso era, la voz era limpia, era nítida, la transparencia era con una calidad increíble. Y todo eso lo descubrí luego cuando ya se acabó la grabación, nos retiramos todo, nos fuimos a casa a descansar un par de horas. Yo fui a casa, yo vivía en Pacific Palisades, y luego a las 4 de la tarde yo estaba de vuelta en los estudios de Kenny Rogers, en Beverly Boulevard. Y el plan mío era desesperadamente llegar y tener acceso a todo lo que era la grabación de las voces. La instrumentación no había problema, eso estaba ya todo bajo control. Eso no, lo único que a mí me interesaba, que los coros tuvieran la presencia, la dinámica y la calidad necesaria. Yo posesioné muchos tipos de micrófonos, diferentes distancias, para crear diferentes ambientes y crear algo tridimensional. A la canción para la que todos habían donado su tiempo y su trabajo le faltaba un elemento crucial. Todos nosotros los unificamos. Hay nada, ni nadie cobró. Ahí yo me pasé 8 semanas trabajando en un solo. Trabajando en el proyecto. Diaria, incluyendo los weekends. Quincy igual. Todo el mundo venía a ayudar. Era una cosa linda. Teníamos un problema. Ya musicalmente, ya estaba todo grabado, estaba todo bien organizado, lo que eran las voces, lo que fueron los que cantaron, estaban todas las voces en orden, la calidad existía, estábamos casi ya preparándonos para la mezcla final. Pero habían partituras musicales que no existían, como por ejemplo la introducción. La introducción a ese tema tomó mucho tiempo y mucha gente talentosa que contribuían a lo que sería el overture, the opening, the introduction of the song. Quincy buscaba algo épico, algo que se escucharan 2 o 3 notas y la gente se pudiera identificar con, esa es la canción de todos los artistas, that's We Are the World, that's the greatest song performed by all the greatest artists. Y llevó tiempo, porque ahí estaba la gente de Toto, estaba David Page, estaba Steve Porcaro, un programador de sintetizadores, estaba Michael O'Marian, que era un gran músico, un gran productor, que hizo muchas producciones para Warner Brothers y fue ejecutivo de Warner Brothers. Estaba Greg Fillingane, que es un genio. Estaban todos ellos. Y finalmente salió un personaje que te lo acabo de mencionar, que se llama Michael O'Marian, que empezó y sacó un sonido, y que fue el sonido como de un corno francés, ¿no? Pa, pa, para, pa, pa. Y eso iluminó. We got it.
Y el resto, pues, detalles y colores que acompañan esa melodía. Y luego los sonidos, hay un sonido como que cuando pegas, como que se siente, se estremece la tierra, ¿no? Y ahí empieza con unas campanas muy suaves. There comes a time. Ba-da-bi, ba-ba-ba-ba, da-da-da, da-di-da-da-da-da. Es mágico Es que total. es mágico, es cierto, es mágico. Además, uno oye esas primeras notas y es imposible no reconocer inmediatamente el tema. Es exactamente lo que acabas de decir. Esa es We Are the World. La grabación de las voces de decenas de artistas y músicos fue solo la primera parte del proceso. Después vendría la mezcla y la magia de Gatica para unificar una producción abundante en talento, pero también en desafíos. Y se hizo fue una obra de arte. La canción nunca pierdes el interés porque todas estas voces te van alimentando y te van generando energía y pasión hacia la canción. La canción es un himno. La canción es un tema. Yo pienso que yo soy un creyente. Patricia, soy un creyente. Yo pienso que Dios estaba ahí esa noche con nosotros. Estuvo desde el comienzo hasta que se mezcló esa canción. Y cuando digo mezclar es cuando ya pones todo, estás todo en el horno. Es como, ya es cuando escuchas un producto terminado. Y eso aconteció en los estudios de Lionshare, que eran los estudios de Kenny Rogers, y eso me tomó a mí como 5 días de poder establecer un sentido rítmico, poder establecer la importancia de las voces, de poder posesionarlas en un lugar, poder hilvanarlas y que todas se sintieran como que todas salieron de una misma energía. Esa era mi función en mi cabeza, que la instrumentación complementara esas melodías y estuviera posesionada en un lugar donde estaban vivientes, pero nunca interrumpiendo lo más importante, que es la melodía. Hasta que llegó el momento de la verdad. Gatica había terminado su trabajo y estaba listo para presentarlo. Entonces, cuando yo pensaba que ya lo tenía totalmente bajo control, es cuando yo llamo a Quincy y le digo, Quincy, I think we got it. Pienso que ya la tenemos y que es el momento de venir a escucharla. Y ese es un momento crítico para mí, ¿eh? Es porque cuando por primera vez tú enseñas tu obra, como tú haces la mezcla, claro. Claro, es la mezcla final. Es aquí está. Es donde enseñas, donde ya el plato está cocinado y lo presentas para que alguien lo apruebe. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Y quién lo va a probar? Quincy, John, Michael Jackson, Lionel Richie, nadie importante, eran genios todos. Kenny Rogers, con su gente que estaba en el estudio, porque personajes que aún trabajaban ahí. 11 de la mañana, llegaron todos estos personajes. Llegó Quincy, llegó y conversamos. Y cuando llega ese momento donde tú aprietas el botón que dice play y te sales del espacio, el espacio lo consumen ellos enfrente de la consola, tú te retiras y tú observas las reacciones. Tú empiezas a leer el lenguaje corporal, el lenguaje que lo presentan las miradas. Y ahí está Stevie sentado al frente de la consola. Él hacía su movimiento, llevando consigo el ritmo y la letra. Luego estaba Kenny Rogers en una esquina. Lionel y Quincy detrás de Stevie. Michael en otra esquina con sus manitos aquí, que se pone él aquí y le hace con el pie así, ¿no? Siempre zapateando on the beat.
Ya nos aproximamos al final, ya vienen los cambiotonos, está pasando todo lo que te acabo de decir, todos los ad-libs, everything, es una fiesta de voces, de letras, de colores, de sonido, y luego llegamos al momento en que se concluye la obra y todo se cae. Y Stevie Wonder dice, jamás en mi vida es in my wild imagination I ever thought that this was going to be something so powerful. Y llora, le caen lágrimas. Yo estoy cachando, lo estoy mirando de una esquinita yo, y entonces, claro, me acerco porque tengo que acercarme yo a parar la máquina. Y Quincy me abraza y me dice, Hum, you did a beautiful job, man. No, I said, we all did a beautiful job. Y yo también me pongo a llorar, me emociono, o sea, en Michael me abraza y todos nos abrazamos. Y luego sacamos fotos, la gente que invitó Kenny Rogers, que trabajaban, porque a la gente que trabajaba ahí, Kenny los invitó para que escucharan desde afuera. Estaban todos llorando, era un mar de lágrimas. Y al mismo tiempo contentos, felices de lo que comenzamos en esa pieza. Hoy en día, en este momento, está completamente terminado. La obra ya está, ahora la paloma puede volar libre, hay que sacarla, que se vaya. Y se fue por el mundo, porque esa canción la tocaron en todas partes del mundo a un mismo tiempo. A partir del 7 de marzo, o sea que está cumpliendo 39 años. Humberto, ¿qué edad tenías tú? ¿Qué edad 33. tenías tú? Yo tenía la edad de Jesucristo. Tenía la edad de Jesucristo. 33 años. 33 años, pelo negro, barba, no sé por qué tenía barba, no sé qué me pasaba, pero bueno. Tenía barba y no te habían salido las canas. No, y imagínate, yo ya sabía que en un momento otras, ¿cómo se llama? La gente hoy en día, todo el mundo tiene barba hoy en día, ¿no? Se deja. ¿Qué pasó en tu vida después de esa grabación legendaria, Humberto? Además porque el tema ganó premios Grammy, en fin. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Cómo te impactó este trabajo? A mí, yo seguí con la función y la amistad con Quincy se hizo grande, luego la amistad con Lionel también. Yo seguí haciendo trabajos como ingeniero. Me llamaban para proyectos bastante importantes. Mi vida cambió en el sentido de que yo le daba gracias a la vida por haber hecho algo tan importante. Para mí es el proyecto más importante de mi carrera. O sea, no existe otro, no hay. ¿Por qué? Y se salvaron vidas con lo que pude dar, con mi pedacito de Humberto Gatica, el pedacito de todos los otros. Se creó algo que salvó vidas y que tuvo un sentido desde ahí en adelante, Humberto Gatica siempre se ha aportado para cualquier tipo de evento humanitario. De ahí salió la versión en español, Cantaré, cantarás. Después David Foster sacó una versión con los canadienses, Voices They Care. Luego Kane Cregan me pregunta a mí, me dice, quiero que tú produzcas un tema que se va a llamar Hands Across America. Era donde todo el mundo, agarrado de la mano, a cierto tiempo, cruzamos América. No sé si se dio, pero fue también muy significativo y muy bonito. Y siempre un recuerdo grato, un recuerdo maravilloso. Hasta hoy en día, cuando tuve la oportunidad de escuchar la canción una vez más, me motivó, cosas que en la forma que esa canción fue producida y fue técnicamente diseñada por Humberto Gatica,
yo no sé si podría recrear eso. Eso tenía un momento especial en nuestras vidas, en todo lo que acontecía, tanto en nuestros corazones como en nuestra mente creativa. Y espero que eso sea algo que mis nietos un día por ahí les traiga memoria, se recuerden de que el abuelo fue parte de algo importante. Por eso que en la vida, cuando tiene la bendición de poder tener un talento, hay que compartirlo. No te puedes quedar solamente disfrutándolo tú solo. Hay que compartirlo. Y creo mucho en eso. Creo mucho. Y hasta estos momentos en mi carrera hay 2 proyectos de esa índole, de esa forma que estoy involucrado. Como ya lo dijo el propio Humberto Gatica, la historia de We Are the World es una parte muy importante, tal vez la más importante de su exitosa vida profesional. Pero un hombre que ha trabajado con tantas estrellas de la música, que ya son leyenda, tiene muchísimas historias y anécdotas para contar. Y esos relatos no se los pueden perder porque van a tener su propio programa en ¿Qué pasó con lo que pasó? Lo escucharemos contar detalles de su difícil relación, por ejemplo, con Luis Miguel y sus gratos recuerdos con figuras como Michael Jackson, Celine Dion, Andrea Bocelli y Julio Iglesias, entre otros. Si te gustó esta entrevista, la próxima parte la tienes que ver. Es la historia de un joven que creció en Rancagua, Chile, en una familia humilde, salió del colegio con el sueño de llegar a Estados Unidos y su pasión por la música lo convirtió en uno de los productores e ingenieros más reconocidos de la industria. Y en el camino forjó amistades entrañables con estrellas y figuras de talla mundial de las que nos va a hablar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias por su compañía. Los invito a que nos dejen sus comentarios con sus reacciones y posibles temas a cubrir en el futuro. También suscríbanse a mi canal Patricia Yaniot Videos para más contenido y no se olviden de activar las notificaciones. Los espero en un próximo episodio de ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó?